Hoy saludo al senador de la República, Jorge Carlos Ramírez Marín, que por cierto está en campaña, pues tratando de convencer a las y los yucatecos de refrendar esa confianza y permanecer en la Cámara Alta. Senador, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Muy contento por estar contigo y por estar en esta tarea de buscar la reelección. Oye, yo he dicho que las cosas han ido cambiando, creo que lo hemos platicado. La pandemia fue un factor importantísimo de cambio, incluso te toca a ti hacer campaña en pandemia, que fue también otra forma de ver las cosas, y eso aceleró todo, aceleró la ciencia, ¿no? Las vacunas iban rapidísimo, el comercio electrónico, la política no se podía quedar fuera, y quien no lo entienda así creo que ha cometido graves errores. Hoy no se puede hablar de alianzas, de colores, creo que es muy difícil, y esta campaña en lo particular, creo yo, se va a centrar mucho en las personas. Y es que no es que antes no se centrara en las personas, pero sí se va a centrar mucho en los personajes. Es decir, ¿quién representa qué? Sí, hay un gran difuminado de las líneas ideológicas. Realmente resulta un poco difícil creer que una alianza PRI-PAN pueda ser ideológica, porque pues, los planteamientos ideológicos de cada postura son absolutamente equidistantes, ¿no? Y se me hace a mí que este simple pretexto de que es todos contra Morena, pues me parece ideológicamente insuficiente, porque ningún partido en sí es bueno o malo. Es decir, ningún partido es malo. Viene lo que tú dices, quién toma esas banderas, cómo las lleva y para qué se las lleva. Y entonces, pues hemos tenido gobiernos del PAN, indudablemente, que tomaron algunas de esas banderas y corrieron con ellas, pero pues no para donde querían, no para donde quería la gente, sino para donde quisieron solo ellos. Y yo creo que hoy, pues el PRI se suma ante una debilidad. Dice, no voy a poder solo, no voy a hacer nada solo. Creo que era una equivocación en su momento. Y pues prefieren compactarse. Pero además hay otra realidad. Hay una realidad diferente en cada estado. No es una sola posición nacional de los partidos. Y en el caso particular de Yucatán, pues esta unión, que no le digo yo alianza, esta unión, porque tiene un subordinado, el PRI subordinado al PAN, se debe fundamentalmente a intereses de protección personal. Fíjate, tocas un tema bien interesante. Hoy en día creo que en todos los partidos no puede haber cosas solo malas o solo buenas, pero el mundo está así, el mundo está ya orillado a esa dualidad nada más del bien o el mal. En el país estamos así, puedes amar al presidente o lo puedes odiar, y pareciera que hoy es o es Morena o es el resto. Por eso yo te decía que la importancia de las personas que realmente es quien le va a dar este matiz, porque no todo puede ser dual, blanco, negro, hay matices. Y creo que hoy es necesario que la gente conozca finalmente que esos matices sí existen, que sí hay gente que los puede abordar y que los puede transmitir, y que además pueden hacer una diferencia en ese mundo ya tan compacto en el que vivimos, de que solamente hay de dos sabores, ¿no? Es que eso es lo normal. Lo que pasa es que ya nos acostumbramos a lo más fácil, que es polarizar. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando llega una iniciativa al Congreso, inmediatamente le ponemos etiquetas. Primero los medios de comunicación y después los integrantes del Poder Legislativo. Y entonces ya con esas etiquetas, ya dijiste que es mala, que es nociva, le pusiste un sobrenombre, ¿no? La ley tal. Este lado, que la veía en blanco, o la ve blanco o de plano se pasa a este lado y la ve negra. Cuando en realidad esta iniciativa tiene cosas muy positivas y hay que quitarle las cosas negativas. Si este lado hace el trabajo, podemos tener una buena ley. Pero si entramos y de lleno estos descalificaron, le pusieron apodos, criticaron a los que están a favor, se acabó el trabajo legislativo. Y eso es tremendamente negativo para la sociedad. No me ha tocado ver un presidente que proponga la ley perfecta. Y hemos tenido muy buenas leyes gracias
a construir consensos. Ese ha sido mi trabajo toda la vida en el Poder Legislativo y por eso, con toda falta de modestia, puedo presumir que sí, soy un senador importante y soy un senador importante a partir de que mis compañeros saben que mi opinión va a estar basada en hechos objetivos sobre lo que estamos discutiendo, más que en la emoción electoral o incluso ahora en la emoción personal. Me cae mal, todos en contra. Oye, una tontería. Quizás esta pregunta ya no te la hacen mucho, pero yo sí te la quiero hacer, no solamente por el tema de campaña, sino por mostrar esos matices. ¿Quién es Jorge Carlos Ramírez Marín? Mira, y tú mismo, hacértela tú mismo, con esa ya experiencia que llevas de muchos años, ¿quién es Jorge Carlos Ramírez Marín? Mira, es un tipo de 62 años, pero todavía con una mente retadora, aventurera, que se apasiona con la innovación, que lo entusiasma el futuro, la transformación de este futuro, la construcción de este futuro. Es un tipo optimista a morir, como era su mamá, y lo enseñó a ver el lado bueno de las cosas antes que cualquier lado malo, que le enseñó a creer en la gente antes de desconfiar de ellos. Y es un tipo yucateco apasionado, hasta lo último, hasta la última célula, y que todo lo quiere traer a Yucatán. Oye, vi unos robots increíbles en este último Congreso Mundial de la Telefonía Móvil. Si los trajéramos a Yucatán, esos robots, estaríamos haciendo una cosa formidable. O la educación con todas estas innovaciones, cómo podemos cambiar un salón de clase en Tatsiu o en Buxots o en Tizimín, cómo podríamos tener el top de las escuelas si hiciéramos un poquito de esfuerzo aquí en Yucatán. O en la salud. Soy un apasionado del tema de la salud, pero no solo por estar sano, Mauricio. Para mí la salud es economía. Si yo mejoro el sistema de salud, hago que la gente sea más rica. Estás tocando tres temas a los que yo quería llegar: seguridad, salud y economía. Hay una realidad en el país, algunos vemos, otros quizás no lo quieren ver. Las cosas no están del todo mal, pero tampoco están del todo bien. Aterrizándolo en Yucatán, por ahí vi que subiste un video que habla del tema de seguridad. ¿Qué pasaría con la seguridad de llegar Morena a Yucatán? Pues mira, si hiciera el trabajo correcto, mejoraría. Si hiciera menos, se quedaría como está. No hay manera de que la seguridad cambie con Morena, como no cambiaría, hay que decirlo, como no cambiaría con otros. ¿Por qué? Porque la seguridad no depende de qué partido gobierna. La seguridad depende, en primer lugar, del tipo de sociedad que somos. El riesgo para los yucatecos no es que gobierne Morena, es que sigamos haciéndonos más pobres y más desiguales. Eso sí va a poner en riesgo nuestra seguridad. Tarde o temprano, los de este lado van a darse cuenta que son muchos más que los de este lado y van a venir a buscar sus cosas. Fíjate que no a toda la gente le gusta cuando yo planteo esto, y lo planteo siempre con respeto. México es un país muy creyente, no está mal, con mucha fe no está mal, muy católico no está mal, pero decidimos casi siempre en la vida crear héroes, crear santos, crear caudillos. Es nuestra forma de ser, digo, así lo somos, a diferencia a lo mejor de los asiáticos. Y ponemos también el tema de la seguridad en Yucatán en una sola persona. Entonces decimos, si esta persona no está, se va a desmoronar. Mis respetos para Luis Felipe Saidén, creo que ha hecho un excelente trabajo, pero estamos basando eso, o sea, todos en una decisión de una persona de quedarse o irse. Por eso te pregunto, ¿qué pasaría con la seguridad? A mí me consta el trabajo que ha hecho Saidén y lo que hay detrás de ese trabajo. Yo recuerdo cuando Saidén era secretario de Seguridad Pública con Cervera y la relación que había entre los dos, y estoy seguro que él pues no se molestará de que yo cuente las anécdotas de que el gobernador un día me dice, solo tienes que tener teléfono directo con el director del penal.
el jefe de la policía, él todavía le decía así, el jefe de la policía y el procurador, los que los meten y el que los mantiene adentro. Esta simpleza del tema nos llevó a poner retenes y nos llevó a tener un funcionario que, además de su pasión por el tema, hacía bien su trabajo. Cuando le preguntamos a Saidén qué necesitaba para mejorar la seguridad, contestó: gasolina. Porque el diseño de la seguridad de Yucatán es proximidad. La policía no solamente está ahí, donde no está, la llaman y llega. Esa es la virtud del sistema en Yucatán, pero ¿dónde está la clave, Mauricio? En que la gente llama a la policía. No llama a su primo que tiene una pistola, no llama a sus socios de pandilla, no. Llama a la policía. Mientras la gente tenga fe en que la fuerza de represión debe estar en el Estado, seguiremos teniendo seguridad. ¿Qué ha pasado en estos otros lugares? Que ante la falla sistemática del Estado, ellos tuvieron que confiar en su primo, el que tiene una pistola, en sus compañeros que pueden formar una pandilla y defenderlo, o pues en el gran cártel que le brinda una seguridad que prácticamente sustituye a la del Estado. Por eso digo que el tema de confianza ciegas a veces es malo, pero hay otro dato muy interesante. Sí. Ahorita, por ejemplo, que los panistas, metiendo el miedo como elemento principal de su campaña, muestran unos videos de masacres, nunca muestran el de la masacre en la Posada de Guanajuato, de aquella finca, nunca muestran ese, pero el estado con más alto índice de homicidios es Guanajuato, y es un estado rico, es decir, con buenos salarios y buen nivel de empleo, y es un estado gobernado por el PAN desde hace muchísimos años. Entonces, no hay ninguna relación entre la marca que gobierna y las condiciones de seguridad. Eso está sobre todo en la gente. Yo coincido en eso. A ver, yo me pregunto, y le hago esa pregunta a usted, y te la hago a ti como senador de la República, ¿podemos recuperar la tranquilidad que tenía México hace 20, 30 años? Yo recuerdo haber viajado por carretera en otros trabajos, conocer todo el país, tuve la fortuna de conocer todo el país, conozco los 32 estados y era lindísimo. Siempre hubo focos rojos, me queda claro la parte de la Sierra de Guerrero, Tijuana, algunas partes de Michoacán, lo que es tierra caliente, pero podías transitar. ¿Podemos recuperar ese país? Sí, mira, Tamaulipas ha avanzado y retrocedido muchas veces. Y ellos tienen un índice muy particular, que son las fiestas. Cuando la gente vuelve a hacer fiestas en la noche, las cosas están mejorando. Cuando se vuelve a descomponer, se acaban. Y hay estados donde las razones son mucho más profundas, la geografía es mucho más complicada, y entonces estás hablando de lugares donde prácticamente siempre ha habido una fuerza armada contraria al Estado. Por ejemplo, Guerrero, que tú recordarás que tenía una guerrilla formal a través de Lucio Cabañas y otros famosos personajes, y un ejército en combate permanente con esa guerrilla. Se fue transformando, y la entrada de las minas y del cultivo de amapola modificó nuevamente el escenario, el panorama, los mineros armando sus guardias blancas y los traficantes de droga, pues enseñándole a la gente que podía vivir de eso. Eso hace una situación muchísimo más compleja que la de los otros estados, pero en donde depende de seguridad pública, Chihuahua, Guanajuato, Tamaulipas, por supuesto que se puede recuperar. Fíjate que te decía, ayer tuve la oportunidad de estar con Tigres del Norte y escuchar canciones de cuando yo era niño, Camila, La Tejana, etc. Y ellos en su tocar, pues tienen un efecto como de ametralladora. Al menos a mí ya me duele escuchar eso. Va a decir, ¿cómo que te duele? Sí, ya te duele escuchar eso por el panorama de cómo está el país. Por eso yo te decía, ojalá se pueda recuperar. Es cuestión de todos, me queda claro. Otro tema importantísimo, la salud. La pandemia nos dejó mucho aprendizaje, lo quisiera ver yo así, pero también mostró que en materia de salud como país y como estados, pues creo que falta mucho por avanzar. Es tan sencillo como revisar los presupuestos, Mauricio. No puede ser que una ciudad como Mérida,
tenga un presupuesto muchísimas veces menor que su presupuesto de difusión, que gaste más en creación de contenidos digitales que en salud. Y esa es una realidad. Chequen el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida, donde por cierto el alcalde ahora quiere ser gobernador. Imagínate que se mantenga esa misma proporción, pero más o menos así está en el caso del gobierno del estado. Cuando tú decides gastar más en difundir su tarjeta azul, más de 2,000 brigadistas por todo el estado diciendo la oferta de seguridad, de salud del gobierno es buena, es buena, es buena, en lugar de ver que la gente pueda llegar al centro de salud y de verdad tenga espacio para recibir una consulta y de verdad tenga medicinas y de verdad se puedan hacer operaciones y que no tengas al personal del Hospital Orán sufriendo por ver cómo ayuda a un enfermo porque no hay abasto en el hospital, pues tienes que pensar que el asunto está no tan difícil de resolver, pero hace falta una voluntad política y lo preocupante es eso. Con todo y pandemia, a los gobiernos les pareció más importante ganar elecciones que sanar a la gente. Está el tema complicado y esto, mira, tiene que ver mucho con el saber escuchar o querer escuchar. Y yo iría a ese tema. ¿Tú escuchas? Digo, porque sí, pues, tienes asesoras, desde luego, tienes gente que te rodea, tienes gente de presa, eres un hombre que cabildea en la Cámara Alta, que cabildea con gobernadores, que ha estado en un gabinete presidencial. La pregunta es, ¿tú escuchas? Hacerte más grande o más viejo muchas veces te puede hacer más terco. Sí es muy útil tener gente cerca que te puede llevar la contraria a morir. La primera es mi mujer, los segundos son mis hijos y muchos de mis colaboradores afortunadamente tienen el valor de decirme las cosas como son. Si careces de eso, estás en un peligro muy grande. Me imagino que es lo que le pasa a los que cambian su referencia. Ya no es el gobierno del estado, es Mau Vila. Ya no es te informa el gobierno del estado, no, te informa Mau Vila. Entonces las mentadas de madre tampoco son para el gobierno del estado, pero tú te molestas de que te critiquen y te digan y te muestren el camino. Pues no se puede. Si tú agarras el gobierno para ti y para usarlo tú, pues es normal que te critiquen a ti, no te deberías de molestar. Pero los gobernantes ahora tienen esa tendencia. Y la otra cosa preocupante, además de esta piel tan suave y tan delicada, pues es la idea de que, pues si tú lo piensas, está bien. Y aunque sea un capricho tuyo, se tiene que hacer. Yo te preguntaría, hay una gran probabilidad, digo, pueden pasar de aquí al 2 de junio muchas cosas, pero si siguiera la tendencia en ese sentido, seguramente la doctora Claudia Sheinbaum será presidente, seguramente, no lo sé, pueden pasar muchas cosas. Tú la conoces, ¿es una mujer que escucha? Mucho, mucho, es increíble. Es una mujer que es muy seria, pero en el corto, además es increíblemente asertiva. Yo, fíjate, me acerqué a Claudia Sheinbaum, primero me acerqué a su equipo en la pandemia, porque me asustó ver lo que estábamos haciendo aquí, así, porque nos dio la gana hasta las 10 de la noche, y después de las 10 de la noche que nadie salga, como si el COVID hubiera mandado alguna señal que después de la noche te enfermabas. Restaurantes cerrados, fiestas canceladas, en los taxis una persona. ¿Quién dijo y quién le dio algún sustento, soporte a estas medidas? El capricho. ¿Te acordarás el lío de los paraderos y demás? Te complicaba tanto la vida que había trabajadores que se quedaban en la tienda donde trabajaban con tal de poder llegar al día siguiente. Y en México no pasó nada de eso. En la ciudad más grande del mundo, Mauricio, no cerraron los restaurantes. En ese sentido, yo, bueno, me conoces, yo a veces soy muy terco en muchos sentidos. Creo que lo justifico a qué voy, que no sabíamos qué hacer. Yo creo que muchos no sabíamos qué hacer. Pues por eso, como tú dices, debimos haber preguntado. Sí. Y yo eso hice. Y fui a preguntar, bueno, ¿por qué aquí en la Ciudad de México no cierran?
si es peligrosísimo estar en la noche afuera. Está complicado, ¿no? Y me dijeron, senador, si cerramos aquí, vamos a tener una guerra civil. Aquí no podemos dejar a esta gente sin trabajar. Aquí no podemos dejar a millones de gentes sin trabajar, atemorizados, entumidos por el miedo. Pero lo importante en Claudia Sheinbaum es eso. Si solo compararas una medida con otra, bueno, pero no. Lo importante no es lo que no hizo, sino lo que hizo. Millones de pruebas gratuitas en los parques. Estoy insistente en el tema de escuchar, porque ya te lo preguntaba, Mauricio está muy insistente en esto. Todos tenemos vigencia en la vida, en los puestos, el presidente la tiene, ya se va, y creo que la esperanza de muchos, más allá de todo, es que quien llegue, pues trate de enderezar lo que no se ha hecho bien, ¿no? Y parte de eso pues, es el aprender a escuchar. Otro punto que quería platicar contigo es, te va a tocar una campaña muy diferente a la de hace 6 años, que también era para el Senado, en donde en Yucatán ya hay gente viviendo de muchos otros estados. El porcentaje, el otro día platicaba con el INE, ha ido creciendo. Jóvenes que hoy están bien metidos en las redes sociales, en el TikTok. ¿Cómo llegarle a esos dos mundos que a final de cuentas uno, pues traen ideas de otros lugares, bien recibidos aquí desde luego en el estado de Yucatán, y otros que simplemente la política no les interesa? Nunca les ha interesado a los jóvenes, pero hoy más que nunca no les interesa. ¿Cómo dialogar con eso? Yo creo que primero hay que tener esa estadística. Fíjate, en el 21, en la ciudad de Mérida, el 24% del padrón electoral de Mérida era gente que había cambiado su credencial de elector de otra entidad a Mérida, el 24%, o sea, casi la cuarta parte. Es decir, que ya están viviendo. Ahora debe ser más de la cuarta parte, que habían decidido venir a vivir aquí. Ese es un público muy importante, pero este público, en mi opinión, se comporta de dos maneras. Se mimetiza muy rápidamente con los yucatecos o permanece en una serie de costumbres y no quiere cambiarlas. Creo que son los menos. Entonces, yo creo que si atendemos a una comunidad sin ponerle etiquetas, yo no pienso en los de las Américas o en los de Francisco de Montejo como si fueran de fuera. Yo los veo como ciudadanos que tienen los mismos derechos que tendría cualquiera. Y creo que es una aportación muy importante. Pero además, como historiador aficionado, sé que Yucatán siempre ha sido tierra de abrigo. Hemos recibido a cubanos y españoles en el siglo XIX, a libaneses a finales del XIX y a principios del XX, a los que huyeron de los sismos después del 85, a coreanos para la construcción de los ferrocarriles unidos del sureste, y a todos los recibimos. Bueno, nos quedamos con yo mismo cosas. vengo de fuera hace 26 años. Nos quedamos con cosas. O dime tú si no es el kiwi nuestra segunda comida típica. Los de México se asustan, los libaneses de México, cuando ven que los yucatecos comemos kiwis en la calle, en vitrinas. Entonces, Yucatán tiene para resistir, siempre lo ha hecho. Y resistir quizá no sea la palabra exacta, sino que es parte de su costumbre, hacer rápido un tejido con la gente que llega de fuera. ¿Cuál puede ser la diferencia ahora? El gobierno. El que hace estas distinciones es el gobierno. Hay un crimen, fue alguien de fuera. Si tú escuchas la declaración de los personajes, no, es gente de fuera, se sospecha de gente de fuera. Esta actitud y esta conducta no es positiva porque inhibe esta interacción de la que hay mucha riqueza cuando nos juntamos todos. Entonces, yo creo que como mercado electoral, simplemente el tratamiento es que son tan ciudadanos estos como estos. Oye, pero tú eres yucateco, sí, claro, y una de las cosas de las que me siento muy orgulloso es de lo hospitalario, generosos, abiertos que somos los yucatecos. Yo creo que eso, al contrario, demuestra la clase de yucatecos que somos para recibir a los demás. Y los jóvenes que son así un punto fundamental, yo creo que en esta elección. A mí el tema de los jóvenes me preocupa desde el punto de vista de la igualdad, por el tema de las oportunidades. Es muy fácil. La próxima sociedad va a estar dividida entre la gente que tuvo los recursos y la oportunidad de adaptarse al futuro y los que no.
un poco como aquella película, donde arriba eran casi inmortales y abajo era un escenario posapocalíptico. Si los jóvenes no tienen oportunidad de una educación digital que los haga ascender al futuro, se van a quedar en una mano de obra muy mal pagada, muy mal educada y con muy malas condiciones de salud. Van a ser desechables. Y los que sí tengan oportunidad de esta educación digital que los iguale con las que van a ser las metas del futuro, vamos a tener doctores, pero al mismo tiempo tendrán que ser doctores y diseñadores digitales. Van a ser doctores y operadores de brazos robóticos. Van a ser médicos y especialistas en transmisiones de larga distancia para dar consulta. Ese es el mundo del futuro. Y lo mismo sucederá en la ingeniería, en la arquitectura. Si nuestra gente, por falta de dinero y por falta de visión de los gobernantes, si nuestros jóvenes se siguen quedando en la educación tradicional, en la... Mira, ahí te doy tu título de chef, aunque no tengas oportunidad de encontrar más trabajo, van a quedarse en los sueldos bajos y en una mano de obra que cada vez va a ser menos requerida. Mauricio, en un solo día, la inteligencia artificial de Google acumuló el conocimiento de 10,000 años en un solo día. Fue tan fuerte el shock de este acontecimiento que la vicepresidenta de Estados Unidos mandó a llamar a las principales empresas de inteligencia artificial y les dijo, hey, vayan más lento. Todavía no estamos preparados para eso. Y el gran debate ya no es si hay o no hay inteligencia artificial. El gran debate, por lo menos aquí en México, debería ser cómo hacemos para que todos accedan a la inteligencia artificial. Pero la primera desigualdad nos la planteamos nosotros desde la política y desde el gobierno. ¿Tú piensas que un niño de Temozón no debe tener el mismo derecho que un niño de Mérida, de la Colonia México o de Jardines de Mérida? Y te estoy hablando de colonias antiguas. No debe tener el mismo derecho. Y estamos rotundamente equivocados en eso. Lo primero que tenemos que hacer es la pregunta correcta. ¿Qué necesitamos para que todos los niños de Mérida o de cualquier lugar puedan tener acceso a la educación del futuro? La inteligencia artificial ya está desplazando muchas zonas a lo que nos dedicamos, el periodismo. Ya hay avances muy fuertes, hay inclusive miedo, ¿no?, de algunos compañeros de qué va a pasar. ¿Pasaría lo mismo en el gremio político? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por lo menos, por ejemplo, en las campañas políticas habrá una transformación. Hoy, sin duda, hay que reconocerlo, es mucho más eficiente estar en redes sociales que estar en un meeting, que hacer una reunión. Puedes llegar a muchísimas más personas desde las redes sociales que desde una asamblea, pero tus asambleas hoy por hoy todavía son un símbolo, tu muestra de fuerza. Cuando dejen de ser una muestra de fuerza, cuando la sociedad ya no las acepte como muestra de fuerza, porque puedes hacer chafa, puedes pagar para que la gente vaya, o puedes armarlo como un montaje, simplemente pasarán a la historia. Yo creo que la que Sartori soñó como una videodemocracia no está tan lejos, incluso ya se quedó un poquito atrasada. ¿Con qué te quedas? Gordito Marín, prócer, Jorge Carlos, senador. Todos tienen una historia y afortunadamente todos muy simpática. Me dicen prócer porque mi amigo Alfredo Aguilar y Aguilar, a quien recuerdo con un enorme cariño, siempre te decía, te ponía algún título antes de saludarte. Y yo, para corresponder al saludo, le decía prócer. Y luego en la Cámara de Diputados decía yo, prócer, oye prócer, mira prócer, ¿sabes qué prócer? Pero un día el candidato a la presidencia en una reunión dijo que se lo encarguen al prócer. Olvídate, ¿no? Todo el mundo me puso a decir prócer. Gordito Marín me encanta. Se lo debo a un periódico y a un periodista genial que se llama Luis Bofil. Pero, pues la verdad es que en la elección pasada, en el 18, me preguntaron, oiga, solo su nombre,
o un apodo. Y dije yo, pues gracias a Bofill todo el mundo me dice Gordito Marín en la calle, así que póngale abajo Gordito Marín. Y luego en el 21 esta canción genial, pues bueno, no me molesten ninguno. Mira, 1000 veces me dicen, señor Barriga, y creen que me causa algún daño, al contrario. Decía mi abuelita, hijo, cuando te digan que estás flaco, preocúpate. Tú eres gordo, te van a decir gordo. Senador, pues como siempre, muchas gracias. Creo que no será la Al última vez que contrario, platiquemos. Mauricio, Mucho muchas que gracias. platicar, podemos pasar horas. Sabemos que traes con la agenda apretada. Así es que, pues gracias, estaremos pendientes. Al contrario, de cómo va la gracias a ti. campaña. Gracias. Muchas gracias.